Virgo, gracias por seguirme, por suscribirte a mi canal. Te tuve medio abandonada. No hice la lectura la otra vez. Quiero que los de Virgo me comenten acá en YouTube, porque me comentan por mensaje, me comentan cuando me ven en la calle, los parientes y los amigos. Bueno, coméntenme acá. Es muy importante para subir el algoritmo. Amigos son los que te ayudan a crecer, así que comentame. Así crezco, que mi canal es re chiquito. También, como dije, estoy haciendo lecturas personalizadas con carta astral. Yo soy más bien astróloga. Entonces te hago carta astral, tránsitos planetarios y tarot. Te digo cómo te están afectando los eclipses, qué área vas a tener que trabajar en tu vida, ¿no? Los eclipses son energías nuevas, Entonces, el año pasado hubo un eclipse en Tauro y en Escorpio. El 5 de mayo hay otro eclipse en Escorpio. Hay que ver dónde tenés a Tauro, a Aries, a Escorpio en tu carta astral, ¿no? Y te acompaño con lectura de tarot. Tengo una promo especial para gente de Argentina y para gente de otros países es un equivalente a $10 también. Hago para gente de afuera. Yo la lectura la grabo y la mando porque hablo mucho, hablo como una hora. Así que háblenme por Instagram. Bueno, Virgo, tenemos laboriosidad de empresas, protección, suerte. ¿Qué pasa con el trabajo, no? Suerte, sabiduría. Bueno, acá ya salen los borrachos. Estamos con energía de fin de semana, ¿no? También. Esto es muy interesante. Bueno, a ver qué dice. Dice, laboriosidad de empresas, protección, suerte, sabiduría. Bueno, ahí hay que hacer una limpieza energética con respecto a lo que es ambiente laboral, con respecto a lo que es tu economía. No es lo mismo para todos los virginianos, virginianas, cómo caen los eclipses, así que hablame, te hago una carta. Aprovechá que tengo una promo. Bueno, el tema del trabajo es, vos qué haces todos los días. Algunos trabajan y hacen alguna platita con los hobbies también, ¿no? Bueno, acá ves que salen las botas. Las botas es cuando vos te arreglás para, digamos, presentarte en público o ir a buscar trabajo o trabajar, ¿no? No es la laboriosidad, que es el currito, ¿no? Acá, como decimos en Argentina, la changa, ¿no? Acá hay dos cosas posiblemente muchos tengan más de un trabajo. Pasa algo con lo que vos ganás unos billetes y después pasa algo con el trabajo formal que tenés, ¿no? Te tenés que proteger de las dos cosas. Acá puede ser proteger de tus malos pensamientos, de la negatividad o del chusmerío, protegerte de no escuchar a las malas críticas, protegerte de no escuchar, no sé, el lado negativo de la profesión, protegerte de no escuchar, no sé, el tema de la crisis económica que estamos viviendo acá en Argentina, que es impresionante. Y dice que protegiéndote de todo esto, lo mismo de trabajar por demás, yo siempre digo, los signos de tierra bien aspectados son muy laburantes, muy trabajadores. También hay que descansar, porque si no te quemás y no puedes continuar. Entonces dice suerte y sabiduría. No sé qué estudiaste, Virgo, si estudiaste algo, con esto vas a tener suerte y bienestar, dice. Si algo no sale, estudia la situación para dar la vuelta, ¿no? Acá tenés que estudiar la situación con respecto a lo que es trabajo. Estudiá, no sé, googleá en YouTube cómo hacer clientes si tenés un negocio. Googleá, no sé, cómo hacer limpiezas energéticas, da vuelta a los muebles, hacer Feng Shui, no sé. Yo sé algo de Feng Shui también. Bueno, el Feng Shui es cómo vos acomodás los muebles para que se acomoden con la energía de cómo está diseñada tu vivienda. Es filosofía china, que a mí la filosofía me fascina. Bueno, tenemos para todos esto, ¿no? Si ven que algo no fluye, limpien todo, den vuelta a los muebles, mínimo. Bueno, Virgo dice, inicio, doble inicio. Viste que yo, la lectura anterior, yo me las acuerdo algunas, que decía que iba a haber un inicio bastante conflictuado, difícil. Bueno, tenemos este inicio que decía, acá aparece una energía, esta persona controladora es una energía masculina. Uy, volqué un poquito mate. Es una energía masculina que puede vibrar como un jefe, puede vibrar si vos sos jefe, ¿no? Con una energía muy estructurada. Y en este caso puede ser de Libra, puede ser de Géminis, puede ser de Acuario, puede ser también temas con la legalidad, ¿no? Con cuestiones legales. Entonces, aparece un hombre controlando demasiado la situación. Como siempre digo yo, el tarot muchas veces es gráfico, o sea, no siempre es simbólico, sino que muchas veces es completamente gráfico. A veces pasa algo, no sé, con tus zapatos, suponete, ¿entendés? Te tenés que comprar zapatillas, ¿entendés? Muchas veces pasa, porque yo las lecturas no las vuelvo a mirar, pero después cuando las vuelvo a mirar, a veces yo
que estudio el tarot hace como 10 años, veo los dibujitos y las cosas pasan, por eso yo elijo mostrar el tarot, ¿no? Acá veo un hombre, viste que al principio había salido el águila, que todos tenemos que ver cómo vemos la situación. El águila, como dije al principio del stream, es un ave que tiene que alejarse de la presa para poder comérsela, ¿no? Darle un espacio, darle aire. Entonces acá también aparece una energía de aire y acá aparece el águila de nuevo. Recomiendo retroceder el video después, ¿no? El águila, ves, acá también se está alejando de la situación para verla con más claridad y aparecen dos posibilidades. Un nuevo inicio agotador. Agotador. Esto requiere energía física ya directamente, ¿no? Y después aparece otro inicio más que puede ser sentimental, ¿no? Entonces, para Virgo, ¿no? Tenemos este inicio que es agotador, como yo siempre digo, acá en Argentina es muy normal que todo el mundo tenga dos trabajos. Si te va mal, buscate otro, no pasa nada, o sea, no pasa nada con hacer una changuita. Lo peor es cagarse de hambre, peor es no tener nada, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Casi todos que yo conozco, casi todos tienen más de un proyecto. Hasta los mejores inversores dicen que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Así que, dos inicios tenemos acá. Un nuevo inicio agotador, mirá, esto es como un castigo este trabajo, ¿no? Y por otro lado, un nuevo inicio, que esto puede ser sentimental, porque dice compromiso. Mirá, en un nuevo inicio, esto es amistad, que nunca sale la carta de los amigos, siempre sale la carta de los amigos para Virgo, digo. Pero en este caso es como un compromiso ya de gente que es de igual a igual. Mirá estos monjes, ¿no? Mirá las imágenes cómo te resuenan. Son dos energías masculinas acá. Esto está, ya te digo, acá si venís muy estructurado con un trabajo y cuesta que salga, ¿no? Alejate de esta situación para iniciar una nueva etapa. Porque parece ser que un nuevo inicio que hiciste, viste que esto dice que te tengas que proteger. Todo el tiempo me da la sensación que hay dos trabajos. Uno por hobby y otro por trabajo más serio, ¿no? Claramente es una energía de trabajo. Virgo es un signo de tierra, así que me resuena completamente que les interese la plata acá, ¿no? Bueno, y después pasa algo con un encuentro a mitad de camino más equilibrado con gente que es más, digamos, puede ser diferente, puede ser que el interés sea medio por cuestiones laborales, pero realmente, más allá de las diferencias, nadie juzga a nadie, ¿no? Y después, por otro lado, quiero aclarar un poco más. ¿Ves que es como un trabajo, si tenés un trabajo serio, no sé si todos, pero si tenés un trabajo serio, formal, esto es retóxico, todo el tiempo salen toxicidades. Igual no sé si algunos no tendrán algún problema de adicción o algo así y esto les afecta al trabajo, o mismo una relación tóxica de pareja y esto les afecta al trabajo. Hay una toxicidad ahí que les está afectando al trabajo, ¿no? Entonces, sinceramente, acá hay que diversificar un poco las energías y vas a recibir un mensaje en tu casa, una comunicación, una carta documento, un papel importante en tu casa, ¿no? O mismo, no sé si algunos no se casan. ¡Ah, mira! Ahora no estoy viendo ninguna carta astral, pero la podemos hacer. Ah, me muero porque conozco a alguien de Virgo que se está rumoreando que se va a casar y yo lo vengo diciendo astrológicamente. Bueno, los que estudian astrología lo saben también. Que el año pasado estuvo Júpiter en Piscis, ¿no? Bueno, hay que ver bien la carta astral, pero Júpiter expansiona todo lo que toca. Júpiter en Piscis, Saturno en Piscis, le está poniendo estructuras a Virgo de frente, ¿no? Hay que ver bien la carta astral. Pero, entonces, ¿es compromiso ya formal con el otro? Porque acá sale un compromiso, pero que sale bien, ¿entendés? Casamiento puede ser claramente. Está expectado para esto, ¿no? Para los que están solos o solas es encontrar una relación seria ya. Porque mirá, dice, llega un papel importante a tu casa, a tu familia, esto es medio boludeando igual, ¿no? Bueno, yo la persona de Virgo que conozco se casa por segunda vez con la misma persona, entonces es como una boludea, es como medio boludeando, vamos a festejar, ¿entendés? Vamos a festejar esto. Así que me muero porque cómo sale este compromiso acá boludeando, porque el trébol es jugar como niños, es divertirse. Así que impresionante, bueno, Virgo invitada. Y no, si estás solo sola, por ahí te estás enfocando demasiado en el trabajo y no estás haciendo tiempo para conocer gente, porque está expectado para esto, dice, ¿ves? Una nueva etapa sentimental, compromiso, son distintos pero a la vez no se juzgan y se soportan sus diferencias. Fíjate este árbol como está, que es rojo, y este amarillo. Son distintos, pero se soportan, se soportan bien. Ay, me muero, por favor. Bueno, Virgo, hablaba por una lectura privada y vemos bien si es verdad en tu carta astral que cae este compromiso, porque si tenés un ascendente en otro lugar, es distinto, ¿no?